Mba'éichapa che remimbo'e peteĩ arygua hi'ã chéve remeporã ko árape. Jahechakuaatahína peteĩ mbo'epy hérava ñe'ẽpoty ñorairõ rehegua, es una poesía épica. Roja Silva Recabo pehẽngue, pévahína ñahesa'ỹijomíta ko árape. Ko mbo'epy jahechakuaahína togue popa peteĩme, la página 51. Ha héranikohína ko ñe'ẽpoty Rojas Silva Recabo. Ha he'íniko péicha ñanemandu'ami que kóva ohaíva'ekue Emiliano R. Fernández. Ha he'i jaku'éke Paraguay og̃uahẽma ko la hora. Ñahamívo jaheka Rojas Silva retekue. Ñavengáne katuete umi cobarde ojapóva, anichéne opuka guaikuru ñanderehe. ¿A quién se refería en este caso Emiliano R. Fernández cuando decía guaikuru? Se refería a los bolivianos, ¿sí? Porque ustedes saben que hacia el lado chaqueño están los indios macá. Y por consiguiente, tanto en Paraguay y en Bolivia están entonces los descendientes guaycurúes. Por lo tanto, de esa manera él se refiere a los bolivianos, ¿sí? Tajeya Sherushesú, Tajeya Opa Heyaba, Coche Patria Rajupape, Tamanoye Yepeshabe. Coisha oíramos en peligro, seriamente amenazada. Aipotavo Isherenoi a servir Hanwai Chupe. Entonces, con mucho dolor escribió entonces Emiliano esta música. Dice, he de dejar mi mamá, mi papá, he de dejar mi familia, dice, por amor a mi patria, ¿sí? Para ir a vengar la muerte de ¿quién? De Rojas Silva. Naiponay esa amenaza, Zapucay en la frontera, mi cobarde asesino Guaycurú Pejeropú, Yaipuzócatu en el Chaco, tricolor ñane bandera, Jaihuipe yaye hoy, umi intruso ñamandú. Entonces su deseo era en este caso que los paraguayos se unieran a él y fueran en el Chaco para vengar la muerte de Rojas Silva. Dice, llevando con orgullo a mi bandera paraguaya, mi bandera tricolor. De esa manera se expresaba él, ¿verdad? Yayapi sorpresalado, Rojas Silva o Puepoimene, ñane hermano y no infortunado, oye yucabareyete. Y vengabo coyajata, ñaguajene, hayarune abecoape, más que sea y canhuecue. Dice, ustedes saben que Rojas Silva iban frente de los soldados paraguayos y le tendieron una trampa. Por lo tanto, él dice, en este caso Emiliano R. Fernández, vamos a buscar y por lo menos traeremos, dice, sus huesos. ¿Para qué? Para rendirle homenaje. Ese era el deseo de Emiliano R. Fernández. Ba'e parillapota ko ñe'e potugui. Hei ba'e heiseko a ñe'e. Entonces, según el texto, ¿qué significan estas palabras? Yaku'eke es mover o a movernos. Tamano, me muero o morir. Yaipusó, extendamos, extender. Yaye hoy es partir o partamos. Vuelvo a repetir, según el texto, ¿qué significado tienen esas palabras? Amboeto huepe y ñambo jovai. Baepa y señan de ñepa para ñepotupe. ¿Qué enseñanza o qué mensaje deja el escritor por medio de esta poesía? Moopa oiko jaraka epa con bae. ¿Cuándo y dónde ocurrió la guerra del Chaco? ¿Sí? Entonces, ¿qué fecha sería? ¿Sí? Sabemos que fue en el Chaco, pero ¿qué fecha? Vas a investigar un poquito y poner ahí. Y por apico, ñañoraino, es bueno pelear o que haya guerra. Baeyapa yaputau perire. ¿Cómo quedó el Paraguay después de la guerra del Chaco? Ñamboyoayuje y Sebare, vas a unir con su significado. Bo hapisa arabo, amini, polvi, angabe. Sí significa hora, cobarde,
peligro, bandera, tricolor. Y ya es sanguillón, vas a analizar estas frases y vas a explicar allí con tus propias palabras qué quería expresar el escritor diciendo Yaku Eke Paraguay, Anishene Opukaguay Kuruña Dereje, Tajeya Shesu Sheru, Tajeya Opa Ajeyaba. Y WPGI, Ñambo Yoabu, va epoico, jamba erepoico. Vas a diferenciar allí cuál es causa y cuál es efecto entre estas oraciones. Jajeí Peisha, Yaku Eke Paraguay, Onguajema Cola Hora. Ñavengane Catuete, un micobarde Oyapoba. Coisha oíramo en peligro. Aipotabo y Sherenoi a servir Hanwan y Chupe. Upeisharamo. Ja éramo, va epa oiko. Hamba erepa oiko. Causa, efecto. Uperireje ya ahí en Bukumi. Vas a escribir brevemente. Va página. Va erepa oñe epotu. Con tus propias palabras vas a explicar de qué trata la poesía. Ya shakuañe temiandu hoy bañe epotupe ha amboyoya. Vas a unir con flecha con qué sentido se percibe lo que dicen en estas palabras. Ja página ñañanduba, yaheshaba o ñajenduba. Opuka, yakue, sheru, sapukai. Y wipehi yajecañe paparare cobecue. Allí vas a buscar la biografía del escritor, en este caso de Emiliano R. Fernández. Moojeñoy, ¿dónde nació? Aracaepa, ¿cuándo? Baeapoja, ¿cuáles son sus obras? Aracaepa mano, ¿cuándo fallece? PPB te envía poco, Arapewa. Anikenandere Saray Reyapova en Haner enviapo, página 51 UIB, 53 PB. ABI, Remonguajeva en Haner enviapo, Araitepe. No te olvides de realizar tu tarea y de entregar en el tiempo establecido. Yayusha PB.